Bien, aquí les vamos a presentar otro ejemplo. Este es un curso que apunta a un módulo que apunta a la identificación de competencias. En este caso, la idea es que los participantes observen el oficio del barman y construyan entonces las competencias de acuerdo a una técnica, una metodología que es la técnica DEICUM. Y para ello pueden de esta manera descargar acá el archivo con el cual se construye ese ejemplo sobre la base de una matriz. Entonces vamos a repetir la simulación. El barman lleva una relación de inventario, hace un estado del stock, atiende a un cliente y entonces le prepara en este caso un martini y en general mantiene el aseo y la limpieza del lugar del aseo personal, digamos, como tal. Entonces esas son las funciones. Entonces si abrimos la hoja Excel podemos identificar entonces preparación de los tragos, y del lado derecho entonces se van identificando las tareas asociadas a la función. La atención al cliente, el mantener el aseo del bar y el aseo personal, y manejar el stock del bar. Y luego habría que identificar entonces cada una de las tareas. Entonces la idea es que si la persona es capaz de hacer esta matriz como la presentamos ahí, lo que tendría que irse es acá a esta pestaña que dice cómo entregarlo y subir entonces esta matriz, guardar un archivo y subirlo a la plataforma, y con esto participa entonces de la comunidad y de los comentarios de sus pares como a su vez de el tutor. En el caso que no esté en condiciones de hacerlo, que no sea competente por tanto, le ordenamos y estructuramos contenidos, ejemplos, esquemas, modelos, en donde puede ir mirando cómo es el modelo de certificación de competencias. Esto se aplica tanto en Chile como en otros países. Puede ir mirando, digamos, cada uno de ellos, de tal manera irse haciendo una breve idea de en qué consiste, y luego puede ir avanzando en los distintos recursos. En este caso aparece una comparación o las distintas técnicas y métodos de identificación de competencia, de tal manera que se puedan hacer las diferencias entre el análisis ocupacional y el análisis basado en competencia. Y acá podemos ver en detalle en qué consiste el método DEICUM. La idea es definir una ocupación, se trabaja con una lluvia de ideas, en donde participan tanto trabajadores como expertos del área, hasta llegar a una jerarquización, priorización de las funciones, que no pueden ser más de 7 a lo más, de tal manera, y se ubican entonces las tareas como tal, de tal forma que luego podemos redactar los verbos de cada una de las funciones, con un ejemplo aquí que tenemos para el auxiliar de enfermería. Revisar también un ejemplo, como es el caso del mismo enfermero, como decíamos, función y las tareas asociadas, más otros ejemplos disponibles que aparecen entonces para que el usuario pueda responder a cada uno de ellos, más al final una comparación, un juicio crítico a propósito de la metodología. Luego nos vamos a la actividad 2. La actividad 2 tiene por objeto hacer una observación de una actividad laboral de atención de público. La persona, sobre la base de esa observación, construye
también construye un mapa funcional, que es una técnica distinta a el método DEICUM para identificar competencias laborales. Entonces la idea es que si es capaz de hacer el levantamiento desde el mapa funcional, se va directamente al foro, sube su tarea y la comparte entre varios. Entonces aquí se iría directamente como entregarlo. En el caso que requiera ayuda, definimos entonces en qué consiste el análisis funcional, cuáles son las diferencias entre el análisis funcional y el análisis ocupacional. Se parte de un propósito principal, una función clave, una subfunción, actividades clave, hasta llegar a unidades de competencia que en su conjunto construyen un perfil ocupacional. Y entonces tenemos ejemplos, en este caso del fisioterapeuta, el propósito principal, la función clave, las actividades clave, más otros mapas funcionales de diversos sectores, sector alimento, metalúrgico, etcétera, del mundo vitivinícola, en fin. Y entonces la persona puede, sobre la base de los ejemplos y sobre la base de las definiciones, ir construyendo en fondo una experiencia de levantamiento sobre la base de una observación en concreto, dando cuenta entonces de su nivel de competencia, es decir, de capacidad de realización de una tarea en un contexto determinado para una comunidad de aprendizaje que es validada, digamos, por sus tutores y por sus pares. Este es un enfoque y una manera, digamos, de desarrollar programas de formación basados en módulos de formación.